Hola, buenas noches. Soy Cuauhtémoc Jerez. Fui invitado por el equipo de Educación Especial hoy, Víctor Eitzel, a pues compartir con ustedes unas consideraciones de lo mucho que aprendí, que estudié y que inventé mientras era yo maestro en la Escuela Normal de Especialización, cuando contribuía pues a formar maestros de educación especial. Eh, y dadas mis características personales, que por lo pronto no voy a comentar, pero ya se irán dando cuenta de ellas, es una visión crítica de la educación especial. Sí les cuento rápidamente, porque creo que tiene que ver con los propósitos tanto de eh, pues digámosle canal, ¿no? de Facebook, este, y con lo que Víctor Eitzel me han pedido para platicar. Eh, yo llegué a dar clases a la normal de especialización en el ya lejano 1987. Y yo llegué con una esperanza que pronto fue decepcionada, ¿no? Fue fallida esa esperanza. Yo venía de una generación de estudiantes universitarios de la primera mitad de los 70 y de educación media en los finales de los 60, es decir, traía yo la herencia del 68. Y como tal, y sociólogo, ¿no? Pues muy proclive a las posturas críticas, rebeldes, francamente revolucionarias. Y estoy hablando de la revolución socialista, de la revolución de izquierda, no de otro tipo de revoluciones. Todavía creíamos en aquellos años que los estudiantes eran una fuerza revolucionaria activa y eficiente. Ya había yo pasado por la prepa, el CCH, la universidad, ya había trabajado en distintos espacios educativos, en la normal de maestros, en la Dirección General de Educación Normal, en la normal superior, y me había dado cuenta de que, pues por lo menos el magisterio normalista en aquellos años era más conservador, decíamos también reaccionario, ¿no? Más que revolucionario. Eh, Cuando me dicen que me van a adscribir a la normal de especialización, a mí me da mucho gusto. Y me da gusto porque suponía yo que me iba a encontrar con una población proclive, naturalmente inclinada a la crítica social. Yo decía, híjole, si hay un sector del magisterio que debe de ser crítico, debe de ser el que está en la escuela normal de especialización, es decir, los que están formando a los futuros maestros de la educación especial, porque deben de ejercer una crítica feroz a lo que es la sociedad normal y sus estilos. Y así llegué yo con ese entusiasmo. Y yo, decepción. Desde la primera sesión, el primer día que hubo labores, recibí un par de decepciones en dos frases que pronunció la entonces subdirectora de la escuela, porque nos echó una arenga para inicio del semestre. Buena arenga pedagógica, bonita, motivante. Lo que yo no tuve en cuenta es y perdón que lo diga así, el nivel mm, de cómo decirlo, de falacias, ¿no? El nivel de autoengaño que puede haber en los procesos educativos. Yo lo creía porque lo viví en la secundaria, en el CCH, en la misma FES Acatlán, entonces en EPA Acatlán, pues que había mucho de simulación. Pero dije, aquí no puede haber simulación porque está en juego el futuro, ¿no? El desarrollo de lo que entonces se llamaba los alumnos atípicos. ¿Por qué se les llamaba atípicos? Porque estaban fuera del tipo normal, ¿sí? Por eso atípicos. Estaban, digamos,
en los extremos de la estadística, sobre todo en los extremos bajos de la curva de distribución normal de la campana de Gauss. Eso era el estudiante atípico. Y bueno, un buen maestro debe tomarse muy en serio esta chamba. Y los formadores de estos maestros con mayor razón. Pero lo que yo no aguanté fue cuando la maestra dice que teníamos que enseñarles a nuestras alumnas, que básicamente eran población femenina, el estudiantado de la normal de especialización, teníamos que enseñarles a nuestras alumnas a tratar a los educandos atípicos como si fueran nuestros iguales, como si fueran. Es decir, se cae en la cuenta de que no son nuestros iguales, pero hay que tratarlos como tales, ¿no? Ahí me viene una especie de insight, le llaman algunos, ¿no? Es decir, una iluminación, ¿no? Que primero lo viví como un shock, ¿no? Un shock intelectual y existencial también. Y después, hacia el final de su discurso, dice: en fin, maestros, hagamos lo posible para que los niños atípicos les podamos dar algo de felicidad. Y pues yo tenía muy claro que la felicidad no se da, la felicidad no se reparte, la felicidad no depende del otro, ¿no? La felicidad depende de uno mismo. Yo andaba en esas reflexiones y eso me llevó a escribir un artículo que fue mi caballito de batalla en los más de 20 años que trabajé en la normal. A partir de ahí me encuentro con que sí hay mucho en educación especial, y lo digo en presente porque estoy seguro de que así sigue siendo. Hay mucho de autoengaño, ¿no? Y hay mucho de autoengaño porque hay muy baja conciencia social. Tan baja conciencia social que no se tiene una clara historia de la educación especial ni en el mundo, ni en México, ni en la Ciudad de México. Es más, no hay una clara historia en esa escuela de la evolución de la propia escuela. Y creo que en esta escuela es muy importante, porque en la educación especial se da un fenómeno que tiene que ver con los eufemismos. El eufemismo es una palabra que suena bonito, ¿no? Pero que encubre realidades desagradables. Y los eufemismos son precisamente los términos que se utilizan para identificar a los educandos con discapacidad, o educandos especiales, o educandos atípicos, o educandos con necesidades educativas especiales, educandos diferentes, niños especiales. O sea, todos estos que acabo de mencionar son términos que se han utilizado hasta en los documentos oficiales para identificar a la población que acude a las escuelas de educación especial o a las unidades de educación especial a educarse. En cada una de las especialidades, en cada una de las áreas de atención, en cada una de las ramas de la educación especial, pues también hay un montón de términos, ¿no? Y estos términos van cambiando conforme van pasando los años. Es posible que algunos se hagan ofensivos, se conviertan en peyorativos, porque los seres humanos somos así, ¿no? Les digo uno que afortunadamente no socializó, no cundió, no se puso de moda, pero una vez yo oí a una alumna de la Escuela Normal de Especialización decirle a una de sus compañeras: ay, pareces una lobotomizada, ¿no? Con eso le estaba acusando a su compañera de tener un bajo cociente intelectual, ¿no? De una inteligencia menor, ¿no? Y si nos fijamos en nuestro lenguaje florido, nuestro lenguaje grosero, mexicano, chilango en particular, tal vez la mayor cantidad de ofensas es la que hace alusión a la poca inteligencia, ¿no? Y resulta que las personas que tienen menor inteligencia que la normalidad son las que dieron origen a esta escuela y son las que de alguna manera han mantenido a esta escuela como la carrera más importante, tal vez la más nutrida a lo largo de la historia. Y
de donde han salido, me parece a mí, los maestros y los alumnos más destacados de esta escuela. El área que hoy le llaman intelectual, así se llama. Se llamó Educación de Niños con Deficiencia Mental, se llamó Para Débiles Mentales, en fin, ¿no? Pero fíjense lo que estoy diciendo, que al mismo tiempo los nombres que se utilizan para identificar a las personas con menor inteligencia, muchas de ellas son groserías, ¿no? Se utilizan para ofender. Esta, güey, ¿no? Es eso. Pendejo, es eso. Idiota, con todo y que fue un término psiquiátrico allá en el siglo XIX, la idiocia, el que padecía de idiocia, pues era un idiota, ¿no? Pues hoy pues, nadie lo identifica con un problema psiquiátrico, ¿no? No, es un problema de tontera, eres o te haces, ¿no? En fin, este es un ejemplo nada más de la importancia que tiene seguir la historia, la evolución, por lo menos de estas denominaciones, ¿no? ¿Por qué se les llama así? En particular a ellos. ¿Por qué ahora no se les puede decir sordo? Y se le tiene que decir persona en condición de discapacidad auditiva, ¿no? A mí me encantan, me gusta mucho que la gran mayoría de los ciegos que yo conozco se dicen a sí mismos ciegos. Y son los primeros que hacen chistes de su condición, de su propia condición, ¿no? Y me he dado cuenta que mientras más asumen con sentido del humor su condición, pues la llevan de mejor manera. Sin embargo, a los padres de familia y a los maestros les cuesta mucho trabajo entender esto. Entonces, a mí me dio gusto también, vaya, cuando yo entro porque se va a inaugurar un nuevo plan de estudios, el plan de estudios del 76, no es cierto, yo entré en el 87. 85. Entonces inauguró el 85. Y estamos hablando del plan de estudios 85, que traía una carga enorme de disciplinas sociales, ¿no? Entonces fuimos contratados muchos cientistas sociales, profesionales de las ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, por ahí se metió algún filósofo también, ¿no? Pero fuimos contratados muchos filósofos, ¿no? Y estaba de moda la sociología en la escuela, ¿no? Y pues de pronto yo me doy cuenta que lo que hay que hacer es desarrollar conciencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela, dado que venía de un enfoque biomédico que había durado muchísimos años, y después de un enfoque psicopedagógico que duró otros tantos años, y ahora sí va a adentrar en un enfoque sociocultural. Sin embargo, no había conciencia de lo que era ni siquiera la sociedad. Yo me encontré con que muchos de mis compañeros maestros identificaban a la sociedad como un monstruo gelatinoso de límites indefinibles que empezaba donde termino yo, ¿no? Eso es la sociedad, lo que está allá, afuera de mí, lo que no soy yo, ¿no? Y lo veían como algo humano, algo que se come a todo, ¿no? Que te oprime, que te obstruye, que te enajena, que te explota, ¿no? Dices, sí, pero también te libera, también te hace crecer, ¿no? Entonces allí, de esa perspectiva de esta concepción social tan ingenua, impide también la comprensión cabal de concepto tan elemental como la educación. Yo hace poco, en algunos de mis videos que grabo, también aquí en el Facebook y en YouTube, regresé a aquella doble función de la educación, la de educar y educere. Educere, exducere, es conducir hacia afuera. ¿Conducir hacia afuera de quién
o hacia afuera del qué y qué. Conducir hacia afuera, es decir, extraer del sujeto sus mejores cualidades. En eso consiste la educación, ¿no? Ese es uno de los ideales educativos. Pero al mismo tiempo, la educación es introducir al individuo, enseñarle al individuo, introyectar al individuo los elementos valiosos de la cultura que le tocó vivir. Es decir, de su sociedad, porque los seres humanos vivimos en sociedad, nacemos, nos desarrollamos y morimos en sociedad. No es posible hacerlo de otra manera. Un ser humano fuera de la sociedad no es un ser humano. De hecho, la educación especial se reconoce que se funda con el hallazgo o la cacería del niño de Aveyron. Aveyron es un bosque en Francia, es una región donde hay un bosque, y allí un doctor, un médico, se entera que atrapan a un niño, al niño salvaje, le decían, porque robaba gallinas, porque robaba huevos, lo que se iban a atrapar varias veces, y entre las cosas maravillosas que hizo este niño, le calculaban un niño en la entrada de la pubertad. Este niño mató a un perro a mordidas, a un perro de unos cazadores, es decir, un perro entrenado para atacar. Bueno, pues el niño lo mata, ¿no? El niño siempre andaba desnudo, en fin. Hay toda una historia, les recomiendo que vean la película, se llama El niño o el muchacho salvaje, de un tal Truffaut, de la nueva ola del cine francés. Véanla, es muy interesante. El doctor Itard pide permiso a la recién fundada República Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa fue en 1780 y algo, y esto sucede en el año 1801, por ahí. Pide permiso para tratar a este niño y consigue una subvención para pagarle a una niñera y que le ayudara a cuidar a Víctor, y que cuando tuviera necesidad Víctor de algún cuidado especial, pues esta señora, Madame Guérin, le ayudara. Y lo que quería Itard era ver si el niño salvaje era posible de ser civilizado. Él no dijo educado, dijo civilizarlo. Porque finalmente la educación tiene como propósito, pues sí, civilizar, en el sentido en que lo entendían los franceses de la recién inaugurada República Francesa, es decir, socializarlo, integrarlo al medio social. Es así que a Víctor le enseñan muchas cosas. Aprende a leer, no aprende a escribir, no aprende a hablar, solo aprende a decir agua, y parece que tenía atrofiada ya las cuerdas vocales porque pues, al crecer solo en un bosque, pues evidentemente no tenía con quién hablar, y lo que imitaba eran sonidos de animales, supongo que sobre todo de aves, por eso tenía una voz muy agudita. Entonces cuando aprendió a decir agua, decía ¿no? Sin embargo, aprendió a jugar con los vecinos, en fin. Ahí arranca la educación especial. Los historiadores coinciden en que Itard es el fundador de la educación especial porque encuentra a un niño, a un ser humano, pues, que no tenía características humanas. No hablaba, no se vestía, no tenía sentido del pudor, no tenía sentido de la dignidad, no tenía una noción de libertad, no tenía conocimientos abstractos, conceptuales, digamos, ¿no? Y reaccionaba con el cuerpo, ¿no? Evidentemente pasan muchos años para que se empiece a trabajar también con sordos en términos educativos. Ya en París había granjas para sordos y había granjas también para niños con discapacidad intelectual, diríamos hoy, ¿no? Para idiotas, dirían en ese entonces. Y Itard, junto con otros médicos cuyo nombre no recuerdo ahorita,
quienes empiezan a tratar de educar a estos niños considerados ineducables. Así empieza esto. Pero evidentemente, no tan evidentemente, ¿no? Para mí sí fue evidente cuando empiezo a acercarme a estas realidades escolares de la educación especial, los que eran entonces las escuelas de educación especial, que estaban numeradas y estaban asignadas por especialidades, ¿no? Por lo que hoy se llama áreas de atención, es decir, había escuelas para sordomudos, había escuelas para ciegos, había escuelas para deficientes mentales, se les llamaba, para personas con trastornos neuromotores. Eran diferentes escuelas, ¿no? Y también para los inadaptados, me recuerda a Víctor amablemente. Entonces, esto, si se fijan, la mayor parte de las áreas de atención son para niños que tienen como origen de su problemática, que hoy diríamos tal vez discapacidad, de su discapacidad, un problema orgánico, ya sea una atrofia o una distrofia, una hipertrofia o un mal funcionamiento de algo, del cerebro, de la estructura esquelética o musculoesquelética, ¿no? Del oído, del ojo, de los órganos de la visión, en fin, o incluso de la boca, ¿no? De los órganos de la fonación, del sistema fonológico le llamarían. Es decir, es un problema, parece ser orgánico, o tiene origen orgánico. De ahí que en un principio eran tratados por médicos, ¿no? Pero evidentemente un médico pues te trata y te cura, si puede, ¿no? Una afección, una patología, pero estas no eran patologías porque la mayoría no son curables. No hay terapia posible porque no son reversibles, por un lado. Y por otro lado, pues, si te cura, en caso de que pueda, pues no te enseña, no te educa. Entonces el médico es insuficiente, ¿no? De ahí que a un psiquiatra se le haya ocurrido, por allá en los años 40, el 46 creo yo, si no mal recuerdo, el 47, fundarle una escuela normal donde los maestros aprendieran las características de estas discapacidades, hoy conocidas como discapacidades. En fin. El problema es que este sistema este sistema escolar para los niños diferentes, para los niños con discapacidad, desde su origen, desde su fundación, al menos aquí en México, nace subordinado a las necesidades educativas de la escuela regular. Es decir, se piensa que lo que tienen que aprender los niños, por decirles normales, ¿no? Si es que esto existe, las escuelas regulares, en cuanto a sus contenidos, en cuanto a su organización, en cuanto a sus principios disciplinarios, buscan exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí es donde viene uno de los graves problemas de la educación especial. Porque al final de cuentas, muchos de ellos, estoy pensando, por ejemplo, en los sordos oralizados. Un caso de los primeros que escuché, no lo conocí, pero era un caso terrible porque es muy difícil oralizar bien a un sordo. Oralizar a un sordo significa enseñarle lectura labiofacial, ¿no? De tal manera que parece que te está oyendo, ¿no? Que te entiende perfectamente, nomás de ver cómo mueves los labios y qué gestos haces, ¿no? Entonces te entiende lo que dices. Y además se les enseña a hablar, cosa que es muy difícil porque como no se oyen, los que son sordos de nacimiento, pues no calculan el volumen, no saben si están sonando bien, ¿no? Me acuerdo en una junta, en una mesa redonda que hubo semestres después de mi ingreso a la escuela, había un maestro ciego que había sido soldado y que perdió la vista el 2 de octubre de 68 en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Bueno,
El tipo se adapta bien a la vida de ciego y se hace maestro de ciegos en la Escuela Normal de Especialización. Entonces hay un momento en que hay una discusión entre maestros, entre oralistas y los partidarios de la filosofía de la comunicación total. Que ojo, no son los de lengua de señas, son los que dicen que cada persona se comunica con lo que tenga al alcance, con lo que pueda. Esa es la filosofía de la comunicación total. Y los oralistas dicen, no. El ser humano es un ser humano porque sabe hablar, porque desarrolló el habla, ¿no? Por el lenguaje hablado en particular. Entonces, un sordo no está integrado, sino aprende a la lectura labiofacial y a hablar. Bueno, entonces hay un muchacho que pasa por las escuelas para sordos, que lo oralizan, pero no queda bien oralizado. No podía, no aprendió, no le enseñaron a manejar bien el diafragma para emitir la voz. Entonces de repente hablaba así y tenía poca coordinación de la cavidad oral, entonces hablaba así, ¿no? Bueno, le consiguen chamba, ¿no? Porque parece que la familia era una familia muy dedicada, con buena capacidad económica y política, y consigue chamba en el sistema de aguas, algo así, en el Estado de México. Y su chamba consistía en ir a revisar las instalaciones de agua potable de las zonas rurales cercanas a la ciudad. Un día sale a trabajar y no regresa. Y empiezan las preocupaciones, ¿y dónde anda? ¿Y dónde anda? ¿Y dónde anda? Creo que pasaron días, 2 o 3 días, para que, pues, siguiendo la ruta que le habían trazado para hacer su chamba, pues llegaron a un pueblito donde lo tenían preso y golpeado, ¿no? ¿Y por qué lo tenían preso? En la cárcel del pueblo, un cuartucho, dicen que era un cuarto donde metían a los borrachines, ¿no? Resulta que el hombre hizo su chamba, tenía sed, se metió a una tienda, era la fiesta del santo patrono del pueblo, entonces medio mundo andaba borracho y se le ocurrió pedir un refresco, ¿no? Con su media voz. Entonces pues no faltó quien dijera que ese hombre andaba drogado. Y entonces es cuando lo empiezan a vapulear, ¿no? Él se trata de defender, trata de discutir, pues no tiene lenguaje para discutir, no puede explicar nada, lo golpean y lo meten al bote y lo olvidan, ¿no? Ya cuando lo encuentran, se lo llevan de nuevo a su casa. El hombre traía tal trauma que no volvió a hablar, ¿no? Y evidentemente, pues nunca oyó. ¿Qué fue de él? Los maestros de la normal ignoran su destino, pero pues este es un caso muy sonado, me parece a mí. No muy sonado porque no se conoció mucho, pero muy ilustrativo de cómo una moda, ¿no? Que era la moda de la oralización, de pronto se encuentra con la filosofía de la comunicación total, ¿no? Y en la normal se discutía mucho. Pero lo que les quiero decir es que hace rato, hablando de este ex soldado que se queda ciego en la Plaza de las Tres Culturas, él es el que dice, es que debemos de adoptar la filosofía de la comunicación total, maestros. Basta de la oralización. La oralización es un fracaso porque parte del chiste de la oralización es enseñarle al niño sordo a mover los labios, la lengua y por supuesto pues, todos los órganos de la fonación. Dice, pero por más que le hagas al niño y le quieras enseñar, lo único que ve el niño son dientes y labios. Y yo dije, wow, qué maravilla. El ciego diciéndole a los maestros de auditiva qué es lo que ve el niño sordo, el maestro ciego, ¿no? Fue importante porque se flexibilizó, no el currículum, ahí un poco a la brava el colegio de maestros empezó a introducir elementos que se acercaban a la filosofía de la comunicación total,
y se empezaba ya a trabajar también y a sistematizar la lengua de señas mexicana, que hoy ya está instaurado oficialmente. Hoy vemos los discursos del presidente con el recuadrito del intérprete en lengua de señas, ¿no? En la Escuela Normal de Especialización hay un coro sin voces que solo es para sordos, porque pues los ciegos no les dice nada, porque solo van a hacer señas, ¿no? Con una canción que está sonando en playback. En fin. Quiero decir con todo esto y con muchos elementos más que, híjole, harían muy largo este video, que hay que tener mucho cuidado con las denominaciones también. Porque hasta las políticas oficiales que vienen recomendadas desde organismos internacionales como la UNESCO, como la ONU, como las asociaciones internacionales de distintas personas con discapacidad, caen en una serie de modas terminológicas que no ayudan a la comprensión, sobre todo de los futuros maestros de educación especial. El que ya está en el servicio ya hizo su idea, ya dio sus interpretaciones, esté errado o no, así se queda, ¿no? Así se han quedado, pues. Pero preocupan los futuros maestros, ¿no? Durante los últimos años en que yo trabajé en la escuela, empezó a haber un conflicto entre la filosofía de la integración y la filosofía de la inclusión. Cuando yo llego, está echándose a andar el asunto de la integración. Ya se hablaba entonces de la posibilidad de integrar a la escuela regular a los niños que pudieran estar incluidos en la escuela regular, ya sea porque su capacidad intelectual se los permite o porque su visión, aunque fuera nula, tenían la capacidad y la posibilidad de leer en braille y había literatura braille, ¿no? Y había paciencia en los maestros, cosa que no conocí ningún caso. Los sordos oralizados, por ejemplo, también podían entrar, ¿no? Las personas con trastornos neuromotores que tuvieran cierta autonomía para moverse, que no convulsionaran, podían integrarse. Y entonces el propósito de la educación especial se convirtió en ese, trabajar para poder integrar a la escuela regular a aquellos alumnos que fueran integrables. En la idea de que se hundieran, de que se subsumieran, lo que significa la palabra integración, ¿no? Bueno, ahí andábamos trabajando en ello, con más pena que gloria, la verdad, cuando de pronto viene la onda de la inclusión, ¿no? Y de pronto los maestros de educación especial que daban clases en la normal de especialización empiezan a decirles a sus alumnos, a los futuros maestros de educación especial, les dicen que la inclusión es la fase superior de la integración, ¿no? Y ahí es donde otra vez yo vuelvo a tener eso shock que me lleva a otro insight intelectual, ¿no? Conceptual. Pero ¿qué les pasa, no? Estos pobres niños deben de tener una disonancia cognitiva, le llaman, es decir, se deben de hacer bolas, ¿no? Porque toda la vida se ha hablado de integración en el lenguaje cotidiano como la manera de hacer de dos objetos uno solo, de juntarlos de tal manera, de revolverlos de tal manera que se conviertan en otra cosa. En la cocina así está, dicen las recetas, mezcle hasta integrar. Es el azúcar en el café. El azúcar se integra al café. Entonces ya queda dulce el café. Y el azúcar desaparece. Y el café te queda azucarado, ¿no? Y la palabra inclusión también tiene su especificidad. Es estar pegado a otro. Y esto es el ejemplo que yo les ponía. Tú compras un aparato eléctrico y te dice un letrerito, incluye o no incluye baterías. Si incluye baterías,
Dentro de la misma caja del aparato que compraste hay una bolsita con las baterías aparte. Es decir, no forman parte de. Entonces, ¿de dónde sacan estos que la inclusión es la fase superior de la integración? ¿No? En las fiestas, yo me acuerdo mucho porque yo era de los que iba a las fiestas y no bailaba, nada más me quedaba viendo. Entonces no faltaba quien empezaban, intégrate, intégrense. Es decir, ven a formar parte de todos nosotros, ven a hacer lo que hacemos todos nosotros, forma parte de esta comunidad de seres danzantes, ¿no? Eso es integrar. Ajá. Si piensan en lo que es un hombre íntegro, una persona íntegra, es una persona que es congruente en lo que piensa, en lo que habla, en lo que hace, en cómo se viste, su moral, su ética son consecuentes con un principio moral y ético muy claramente definido. Esas son las personas íntegras. No incluyas. Y bueno, como ustedes deben de saber, la inclusión ya no solo se habla de educación inclusiva, todo debe de ser ahora inclusivo, ¿no? Es decir, pegados. Alguna vez preguntaba yo a mis alumnos, hablando del término, del concepto de sociedad, si creían que un grupo, por ejemplo, de pasajeros en un colectivo, en un pecero, formaban una sociedad. No les voy a definir ahorita sociedad. Yo les decía que no formaban una sociedad, que formaban un grupo, que no era lo mismo, ¿no? Sí, la sociedad es un grupo, pero es un grupo que se caracteriza por sus interacciones, ¿no? Son interacciones intensas, muy globales, ¿no? Casi, ahora sí que integrales, es decir, que ocupan todo, ¿no? La integralidad habla también de un todo. Entonces, les decía yo que ahí más bien el microbús incluye a los pasajeros y al chofer y al carterista, ¿no? Y todo el que vaya ahí adentro va incluido, cuando se baje deja de estar incluido, ¿no? Y no, a menos que haya algo traumático o muy emocionante que pase en el microbús, el pasaje, es decir, la ida en el microbús, el viaje en el microbús, no modifica a esa persona, ¿no? En cambio, cuando te integras a algo, esa vivencia integrada con alguien, con otros alguienes, sí te modifica, ¿no? Si estás bailando, a lo mejor hasta la borrachera se te baja, ¿no? Sudas, te cansas, ligas, ¿no? En fin. ¿Qué pasa con la ONU? Esto, la verdad es que no me daba mucha tristeza, más bien me daba como hasta risa, ¿no? Decepcionar a mis alumnos. Es que la ONU, pero ya se dieron cuenta qué es la ONU. La ONU es una organización entre naciones, entre las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Esas naciones organizan la ONU y son básicamente la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y párenle de contar. Estos son los que convocan al resto de naciones a hacer una organización que se encargue de que las diferencias internacionales se diriman ahí en el seno de la ONU y se reservan un Consejo de Seguridad, ¿no? ¿Quiénes forman parte del Consejo de Seguridad? Hay 5 miembros permanentes y 5 miembros rotativos. Los rotativos son elegidos por la Asamblea de la ONU, pero los 5 miembros permanentes son los que en ese entonces ya eran potencias nucleares, los que tenían bombas atómicas, es decir, las naciones bélicamente más poderosas. Entonces, esta organización que nace para guardar la paz, pues resulta que es una organización
que está montada sobre principios belicistas, ¿no? ¿Quiénes de las naciones le aportan más recursos a la ONU? Pues en primer lugar Estados Unidos. Entonces la ONU sigue directrices muy orientadas hacia los intereses de Estados Unidos. En segundo lugar, el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Francia. La Unión Soviética desapareció, pero Rusia sigue permaneciendo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y China también. No por el dinero que aporta, sino porque tiene bombas atómicas, ¿no? Ahora hay otras naciones que ya tienen bombas atómicas, ya no entran en este Consejo de Seguridad. Vean todas las organizaciones de la ONU. Si quieren empezar por ACNUR, la de los refugiados, y vean la crisis de refugiados que hay hoy en México, en Europa y en algunos países de Asia, ¿no? No pueden, ni siquiera los ricos países europeos, soportar la ola de inmigrantes africanos que van huyendo de la guerra, y eso que son ricos, y eso que existe la Asociación de las Naciones Unidas para los Refugiados. Vean la ONU Mujeres, vean la UNESCO. ¿Qué pasa con la inclusión? ¿Por qué la inclusión se echa a andar como política educativa, como orientación de la política educativa internacional, en el momento en que está en auge un sistema económico naturalmente excluyente, el neoliberalismo? En ese momento, dice la ONU a través de la UNESCO, educación inclusiva para todos. Va a ser una manera de contrarrestar al sistema económico. Imposible. Cuando la economía suceden cosas, las sociedades reaccionan de acuerdo a esas cosas y no tanto a los procesos educativos. Con esto quiero decir que la inclusión desde su origen es una especie de mea culpa de estos grandes intelectuales con los que cuenta la ONU, que dicen, híjole, es que si urge algo que medio suavice la enorme cantidad de gente pobre, de gente enferma, de niños desnutridos que está dejando el neoliberalismo, ¿no? Y por eso es que avientan la educación inclusiva, pero también es una manera de ahorrar recursos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues ahora voy a meter a todos en la misma escuela y me ahorro escuelas, me ahorro maestros, me ahorro muchos recursos. Creo que esto es algo importante. Antes de la política de integración existía la educación especial como tal, había escuelas especiales, no lograban la integración social de ningún niño, ¿no? Pero estaban de alguna manera protegidos entre sus pares, ¿no? Con maestros entrenados para tratarlos a ellos específicamente. Hablemos de los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, severa, ¿no? Tenían su escuelita, ¿no? No iban muy lejos, como tampoco van muy lejos los niños de las escuelas regulares. Ustedes vean cómo está la deserción en los distintos niveles escolares, cuál es el índice de titulación que hay en la población, en las distintas poblaciones de México, de los estados, de las ciudades. En mis tiempos, cuando yo estudiaba en la universidad y estudiaba muy a profundidad las estadísticas, de cada 100 niños que se inscribían en la primaria, 4 terminaban la licenciatura. Estoy hablando de niños normales. Entonces, ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con este doble fenómeno de la educación? ¿Realmente la llevamos a cabo? ¿Realmente la escuela trabaja para sacar las mejores cualidades de sus alumnos? ¿Cuántos genios, cuántos niños con aptitudes especiales se han perdido en la regularidad, es decir, en el término medio, en la mediocridad de la escuela? Porque
porque todas las escuelas están diseñadas para el término medio. Evidentemente lo que estoy planteando son puras problemáticas hasta ahorita. Yo no tengo las soluciones, me gustaría tenerlas. Tengo algunas orientaciones conceptuales que a lo mejor sirven para que quienes están metidos en esto, quienes tienen la juventud, la fuerza, el tiempo, si es que no se acaba antes el mundo, ¿no? Puedan reorientar la educación especial. Les decía, una de las últimas latas que yo les daba a mis alumnas era, les preguntaba que si lo normal era especial. Y me decían, pues no, claro que no. O sea, si es normal, pues es normal, ¿no? Lo especial no es normal. Se escapa de lo normal, es más que lo normal. ¿Ya vieron cómo se llama su escuela? Normal de especialización. ¿Por qué especialización? ¿Por qué normal? Si sabemos por qué las escuelas normales, las que forman maestros para la educación básica, ¿por qué se llaman normales? No sabemos. ¿Y por qué la educación especial se llama educación especial? ¿Y por qué hoy se discute mucho si está enfocada exclusivamente para... Si está la educación especial enfocada exclusivamente para las personas con discapacidad y la discapacidad es de raíz orgánica? No hay procesos sociales que discapacitan, es decir, que disminuyen las capacidades de ciertos niños para realizar sus procesos escolares y para socializarles más adelante o durante su infancia, su adolescencia. Yo creo que sí. Sin embargo, en la propia normal de especialización y en las escuelas de educación especial hay una resistencia gigantesca, porque la inclusión sí incluye a estos, Dice, bueno, los niños migrantes, los niños indígenas en México o en España los gitanos, por ejemplo, ¿no? Pues requieren de una educación diferente a la de los niños regulares. La escuela es una escuela de barrio, ¿no? A la que van los niños más o menos de las zonas cercanas, ¿no? Y a lo mejor alguien que nunca ha vivido allí entra al que les gusta, al quinto de primaria, ¿no? Y tiene el acento chiapaneco, yucateco, sonorense, ¿no? Ahí hay una necesidad de educación especial. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Requieren de un currículum diferente. Algunas de las personas con discapacidad tal vez sí. Y por ejemplo los niños migrantes, los que acompañan a sus papás porque son campesinos itinerantes que se mueven en el territorio nacional de acuerdo a las temporadas de lluvia de las distintas regiones. Y ahí van con sus hijos. ¿No merecerían estar en una escuela, aunque sea un ratito? Aunque sea 2 meses, que dura la pizca, por decir algo. Yo creo que sí. Es decir, la sociedad cada vez es más diversa. La infancia cada vez es más diversa y más despierta también. Pero también cada vez hay más y más motivos de ser diferente, de tener códigos lingüísticos, códigos de conducta, esquemas de percepción, de valoración y de acción distintos. Cada vez hay más diversidad en ello. Porque todos han de ir a una misma escuela a estudiar un mismo currículum. Porque al final de cuentas la inclusión parece ser que de eso se trata. Parece que tiene problemas el sonido. Háganme un comentario, por favor, porque me dicen que se fue el sonido. ¿Cierto? ¿Me oyen? ¿No me oyen? Había unos comentarios hace ratito de súbanle el volumen. Sí, aquí otra vez. Sí, es cierto, suban al volumen. Se fue el sonido.
Pues tal vez tenga que ver con algo de la propio de la red, ¿no? Que por el tiempo de transmisión, tal vez. No se oye. Eh, No, yo escucho bien. Josefina escucha bien. Gracias, Josefina. Bueno, de cualquier manera, el video ya está largo. Probablemente volvamos pronto a dar otra plática. Gracias por sus comentarios, gracias por su asistencia. Yo agradezco mucho a Víctor, a Itzel, los autores de esta. ¿Qué es? ¿Es un club? ¿Es un programa? ¿Es una cuenta? Educación Especial Hoy. es un colectivo, somos varios. Bueno, el colectivo es el equipo, ¿no? Pero ¿cómo se le llaman? A este espacio. A este espacio. Un espacio informativo. Ok, a este espacio informativo. Gracias por escuchar. Hay muchas cosas que les quisiera yo seguir platicando. Ojalá y Víctor y Eitzel me renueven la invitación y con gusto abordaremos cosas. Hasta luego. Maestro Cuau, pues siempre es un gusto escucharte y sobre todo escuchar opiniones que tienen que ver o que son parte de un pensamiento crítico que a lo largo del tiempo ha hecho resistencia a ser vulnerado y a ser penetrado por la vorágine de la normalidad, ¿no? Yo espero también que podamos hacer más videos. También me gustaría que a través de los comentarios nos expresaran su opinión y en medida de lo posible pues también tratar de darle respuesta a estas solicitudes que siempre nos hacen el enorme favor de expresar en sus comentarios. Pues muchas gracias, maestro, y otra vez un gran placer escucharte. Gracias, Vic, muchas gracias. Entonces, ya dijo Vic, nos veremos por acá pronto. O nos oiremos. O nos oiremos. Gracias.